Hola a todos, mi nombre es Mariana Hernández y quiero darles la bienvenida a mi nuevo video en mi canal de YouTube. Seguramente ustedes se estarán preguntando qué es todo esto que tengo pegado a mis espaldas, ¿cierto? Pues es la introducción para el tema que vamos a tratar hoy, que estoy segura que les va a encantar. Hoy vamos a hablar sobre el libro Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, pero vamos a ir más allá. Vamos a tratar de comprender el contexto de esa época, qué fue lo que ocurrió, cuál fue la posición del gobierno frente a los secuestros que se narraron en el libro. Y todo esto lo vamos a hacer partiendo de distintos aspectos. Para eso usaré estas hojas para ayudarnos en la comprensión de este video. Para entrar en contexto, tenemos que entender cómo fue que funcionó la narcoguerra o narcoterrorismo. Y para esto, primero es necesario aclarar que esta dura etapa que vivió nuestro país se endureció durante el mandato del presidente César Gaviria, que fue del 7 de agosto de 1990 al 7 de agosto de 1994. Estos años fueron muy duros, déjenme decirles. Pero para empezar, tenemos que entender cuáles eran las personalidades de nuestros protagonistas. ¿Por qué? Porque es que esta guerra tenía dos bandos, los grupos al margen de la ley y el gobierno. Aún sigue siendo así, pero digamos que en esa época era mucho más difícil. Primero, vamos a hablar sobre la personalidad de Pablo Escobar. La cuestión es que la condición más inquietante y devastadora de la personalidad de Pablo Escobar era que tenía por completo la carencia de lo que es bueno y malo. O sea, el tipo no sabía diferenciar entre el bien y el mal. Él juraba que todo lo que estaba haciendo estaba bien. Él decía que su desconfianza era vital, ya que gracias a esa desconfianza era que aún seguía con vida. Y pues obviamente, cuando estudiamos a fondo la vida de Pablo Escobar, nos damos cuenta que era su propio jefe de seguridad, su propio jefe militar, él todo lo tenía fríamente calculado. Y eso nos lleva al siguiente punto, que por su astucia nunca se logró comprobar si Pablo Escobar era el que había ordenado hacer los atentados. Lo siguiente es que por su tranquilidad y dominio propio tenía algo de sobrenatural, hasta el punto que muchas personas llegaron a imaginar que este hombre podía hacer milagros. Esperen a ver la personalidad de nuestro siguiente candidato, el presidente César Gaviria. Este hombre, muy diferente a Pablo Escobar, era un hombre pasivo, fue muy criticado, llegó al punto en el que no tenía como carácter para tomar decisiones, el tipo simplemente no hacía nada. Se caracterizaba por tener un silencio sepulcral frente a la dura condición que estaba viviendo el país. Lo siguiente que vamos a ver es qué pensaban las personas sobre este presidente. ¿Qué decía Diana Turbay en sus diarios? La periodista decía que no podía entender la pasividad del gobierno frente a los secuestradores, pues ella consideraba que literalmente los secuestradores se estaban burlando de nuestro gobierno. Y voy a citar lo que dijo Diana Turbay: en la medida en que no se les exija a los secuestradores, ellos se sienten más cómodos, tomándose su tiempo y sabiendo que tienen en su poder el arma de presión más importante, que en este caso hace referencia a la vida de los periodistas que tenían en su poder, que día a día se jugaban entre la vida o la muerte. Ahora, todo el mundo le da muy duro a Gaviria, que usted no hizo, que usted no fue, que usted... Pero hay que ver algo muy importante, y es que él no quedó eximido de los sufrimientos de su gobierno, pues durante su etapa tuvo que enfrentar un momento muy difícil, y fue el asesinato de su primo hermano. Este hombre murió por error, a lo cual el presidente Gaviria en unas entrevistas tiempo después se expresó diciendo lo siguiente: yo era el único colombiano que no tenía un presidente ante quien quejarse. Tenemos que ver que la posición del gobierno estaba muy comprometida frente a estos secuestradores. Lo siguiente que vamos a hablar es sobre la presión que tuvo que afrontar el gobierno. Tan solo 3 semanas desde la posesión del presidente César Gaviria fue que inició la terrible racha de secuestros, iniciando con la periodista Diana Turbay el 30 de agosto. Aparte de esto, en tan solo 2 meses, los extravitables habían secuestrado a 8 periodistas con el objetivo de hacer torcer el brazo del gobierno frente a la ley de la extradición. Pablo Escobar tenía un as bajo la manga, de hecho tenía 3, hija de un expresidente, Julio César Turbay, Diana Turbay, la cuñada de Luis Carlos Galán, Maruja, y el hijo del director del periódico más importante del país,
Pacho Santos. Ahora, entre septiembre de 1983 y enero de 1991 habían sido asesinados por los carteles de la droga 26 periodistas. Qué difícil, ¿no? Ahora vamos a ver qué hizo el gobierno para luchar contra esta narcoguerra. Para empezar, vamos a hablar de los decretos que impartió el gobierno para tratar de negociar contra estos grupos al margen de la ley. Y el primero de ellos, Estado de Sitio 2047, el cual fue aprobado el 5 de septiembre de 1990. Y este decreto consistía en que las personas que se entregaran y confesaran todos los delitos que cometieron podrían acceder a la no extradición y aparte de esto a la rebaja de pena. Si confesaban y se entregaban recibirían una rebaja de la tercera parte de la pena, pero si aparte de estos dos puntos colaboraban con la justicia podrían recibir hasta una rebaja de una sexta parte de su condena. No estaba tan mal, sin embargo, a este grupo no le gustó la idea y no le pareció suficiente, así que el gobierno tuvo que sacar un nuevo decreto, el decreto 3030, que se proclamó el 14 de diciembre. La cuestión es que este decreto modificó el 2047 y pues aparte de que lo modificó, eliminó todos los decretos previos a este. Y además de esto agregó la acumulación jurídica de penas, pero esto solo podría funcionar si esos crímenes habían sido cometidos antes del 5 de septiembre de 1990. Colombia no tenía un sistema judicial eficiente para poder llevar a cabo un proceso de paz. Por eso era que el presidente César Gaviria estaba entre la espada y la pared, entre estos grupos al margen de la ley presionándolo y toda la población colombiana exigiéndole que hiciera algo, cuando ni siquiera el sistema judicial daba para tanto. Los puntos para la liberación de los rehenes y la entrega de Pablo Escobar se resumían en 4 peticiones que muy noblemente este grupo le hacía al gobierno. El primero de ellos era la suspensión total de los operativos militares entre Bogotá y Medellín. Como quien dice, deme mi espacio, yo sigo cometiendo mis actos ilícitos, pero usted no me diga nada. El segundo era el retiro del cuerpo élite, el cual fue formado como una unidad especial de la policía únicamente para tratar el narcotráfico. El tercero, la destitución del comandante del cuerpo élite más 20 oficiales. Ellos eran señalados de torturar y de haber asesinado al menos a 400 jóvenes de las comunas nororientales de Medellín. Y finalmente, ya esta petición era más entre Pablo Escobar y el gobierno, y era el exilio del general Maza Márquez. Ya después de todas estas peticiones, finalmente, para la entrega de Pablo Escobar se resumió en 3 puntos. Primero, la cárcel en la cual iba a estar. Segundo, el personal de la cárcel. Y tercero, el papel que iban a tener la policía y el ejército. Ya al ver estas peticiones y lo dura que estaba la situación, el gobierno cedió frente a las peticiones de la contraparte. Aparte de esto, Escobar se aferró a la esperanza de que la constituyente lo indultara y además pudiera pasar como un traficante arrepentido o quizá bajo la sombra de un grupo terrorista. La credibilidad del gobierno se vio afectada, pues uno de los principales problemas era que la población colombiana cambió su mentalidad y empezó a ver que la ley en realidad era el mayor obstáculo para la felicidad, es decir, para el dinero fácil. Aparte de esto, la credibilidad del gobierno estaba por el piso. Era criticado por la prensa mundial, por los organismos de seguridad, por los organismos internacionales de derechos humanos, hasta el punto que Pablo Escobar comenzó a adquirir mayor credibilidad que el mismo gobierno. Se dice que nunca en la historia ningún grupo al margen de la ley ha logrado tener tanta credibilidad como lo logró Pablo Escobar. Y es que las personas creyeron más a las mentiras de los extraditables que a las verdades del gobierno. Y esto sí que es muy triste. Pues cuando un gobierno pierde la credibilidad y ya su pueblo no cree en él, mejor dicho, empaque y vámonos. Qué complicada situación. Pero ya para terminar, vamos a ver los medios externos que contribuyeron a las negociaciones entre el gobierno y la contraparte. En primer lugar, encontramos a Alberto Villamizar, quien era el esposo de Maruja, una de las secuestradas. Este hombre movió cielo y tierra con tal de recuperar a su amada esposa, y lo logró, pues decidió, con la ayuda de los hermanos Ochoa, escribirle una carta al mismísimo Pablo Escobar. Al final de la carta decía: la liberación de Maruja y los otros
nosotros periodistas es indispensable para recorrer el camino hacia la verdadera paz en Colombia. Le empezó a decir a Pablo Escobar: venga hermano, sea usted el sacrificio de la paz para nuestro país. A lo cual Pablo Escobar le respondió diciendo: si el gobierno no interviene y no escucha nuestros planteamientos, procederemos a ejecutar a Maruja y a Francisco Santos. De eso no le quepa ninguna duda. Finalmente encontramos la estrategia mediática por parte de una de las directoras de la Asociación Nacional de Medios, Nora Sanín, quien se le ocurrió la idea de hacer un programa que se llamara Colombia los reclama, donde distintas figuras públicas salieran al aire reclamándole a estos secuestradores que liberaran a las personas que tenían en cautiverio y que respetaran el valor de los derechos humanos. Y en mi opinión, el hombre más importante, el mediador, el que logró un acuerdo, fue el padre García Herrera. Pues este hombre tuvo los pantalones para decir: yo voy y hablo con Pablo Escobar. Y fue así. El mismo Escobar fue consciente de que esa escapada fue su sentencia de muerte. Y empezaron una caza por la vida de Pablo Escobar, hasta que un día, en diciembre de 1993, lo encontraron en el barrio Los Olivos de Medellín, donde finalmente fue dado de baja. Y a partir de esto, la narcoguerra, aunque no tuvo su fin, empezó a disminuir en gran medida el dolor y el sufrimiento que por tantos años le causó a este país. Gracias chicos por acompañarme hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en una próxima oportunidad y si les gustó, manito arriba y suscríbanse a mi canal.